El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, manifestó la importancia de extender el acuerdo firmado con Rusia y Ucrania para la exportación de granos desde los puertos del Mar Negro. En tal sentido, Turquía intensifica los esfuerzos para crear las condiciones necesarias que permitan prolongar el convenio. Esta iniciativa toma mayor importancia dado el incremento de la crisis alimentaria que viven los habitantes de los países empobrecidos y los sectores populares de las naciones industrializadas. De igual modo, la escasez de fertilizantes afecta a la producción agrícola mundial, sumando otro elemento a la crítica situación que vivimos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, subrayó recientemente la urgencia de extender el acuerdo para la exportación de granos firmado por Rusia con la participación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En tal sentido, Turquía está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que se prolongue el convenio. Según el canciller turco, el tema de los cereales es importante para todo el mundo, a lo que añadió que están trabajando con Rusia para llegar a un acuerdo. Por su parte, la portavoz del Kremlin, María Zaharova, anunció que la situación fue abordada durante el encuentro entre Sergei Lavrov y Antonio Guterres en la ONU. De igual manera, la Organización Mundial comunicó que su secretario general le envió una carta al presidente ruso donde le transmitía la imperiosa necesidad de prolongar el acuerdo de los granos, remitiendo misivas similares a los mandatarios de Ucrania y Turquía, ya que ambas naciones forman parte del convenio que se pretende prorrogar. Por su parte, Sergei Lavrov recibió una comunicación en la que Guterres explica los esfuerzos que está haciendo su despacho para llevar la parte rusa del convenio lo más lejos posible. Sin embargo, el canciller comentó: hasta ahora, los avances son poco visibles, añadiendo que no se aprecia la voluntad de los países occidentales por hacer lo necesario para ponerlo en marcha. El canciller comentó que no existe una iniciativa destinada a alcanzar un enfoque de conjunto para las exportaciones de granos y fertilizantes desde los puertos del Mar Negro. Este pacto fue firmado en junio del 2022 entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y la ONU, renovándose en varias oportunidades. Sin embargo, el Kremlin ha venido denunciando que el acuerdo se cumple solo en lo relacionado con la comercialización de los cereales de Ucrania, agregando además que los suministros llegan principalmente a los países occidentales y no a las naciones de escasos recursos, vulnerando de este modo el espíritu de lo acordado. Asimismo, añadió que tampoco se está aplicando la segunda fase de la iniciativa aportada por Guterres, según la cual se deben eliminar todos los obstáculos dirigidos a impedir la exportación de fertilizantes y cereales rusos. En fin, Occidente ha querido burlarse de la buena fe del resto de los firmantes, como lo hizo con los acuerdos de Minsk. Según el presidente ruso, del volumen total de granos exportados desde Ucrania, el 45% se destinó a países europeos y solo el 3% a África. Es así como recientemente el portavoz presidencial de la nación eslava denunció que las perspectivas del acuerdo son dudosas, ya que no se perciben avances en el cumplimiento de lo pactado. Indicando además que, desgraciadamente, la iniciativa destinada a la ratificación de la segunda etapa de este convenio, donde se establecen las garantías para los envíos rusos, sigue estancada. Según Sergei Lavrov, las exportaciones ucranianas no tienen nada de humanitario y son meramente comerciales.
Continuando con sus comentarios, el canciller ruso precisó que los productos agrícolas enviados desde Ucrania nunca llegan a los países que enfrentan una crisis alimentaria, sino que acaban en Occidente o en naciones ricas de otras regiones. Además de lo dicho, denunció que el grano ucraniano entra en los mercados europeos a precios de dumping y con arancel cero. De igual manera, se saltan todos los requisitos fitosanitarios, originando enormes pérdidas para los productores de la región. Todo esto en momentos en que el hambre se duplica en el mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos, 345 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria aguda en el planeta, más del doble que antes de la crisis sanitaria, siendo un asombroso aumento de más de 200 millones de personas. Esto quiere decir que no saben ni cuándo ni qué van a comer. Por otra parte, hay 828 millones que luchan por sobrevivir en condiciones limítrofes con la hambruna. Mientras tanto, el costo de la entrega de alimentos, lisi, producción, transporte, almacenamientos y distribución están en su punto más alto. Esto se debe a que los precios de los alimentos y los combustibles se han incrementado gracias a las sanciones impuestas por Occidente contra los hidrocarburos, cereales y fertilizantes rusos. Es este el dantesco escenario en que el gobierno de Turquía y el secretario general de la ONU pretenden reactivar el acuerdo con la nación eslava. Si no se logra el objetivo deseado, las medidas tomadas por Washington y la Unión Europea exacerbarán la escasez mundial de víveres. A principios de marzo de este año, la Cancillería rusa afirmó que el acuerdo no funciona porque Occidente sabotea las condiciones estipuladas por Moscú, por lo que algunos analistas internacionales consideran que es imposible revivirlo. De igual modo, un grupo de naciones europeas han suspendido el ingreso de granos ucranianos a su territorio. Esto debido a que la Unión Europea decidió exonerar de aranceles a los cereales provenientes de Ucrania en un intento de apoyar a la economía de Kiev. Esta medida debía facilitar la exportación de productos agrícolas a los países necesitados de África y Asia. Sin embargo, la mayor parte de estos envíos inundó los mercados de los países vecinos a Kiev, como Polonia, Rumanía y Hungría, provocando con ello un exceso de granos en sus territorios, lo que generó una fuerte caída en los precios, causándole grandes pérdidas a los agricultores de la zona, en una suerte de competencia desleal. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, afirma que los conflictos siguen siendo el principal causante del hambre. Esto debido a que el 70% de las personas que padecen este flagelo viven en áreas azotadas por las confrontaciones bélicas y la violencia. Los acontecimientos en Ucrania son una prueba de lo dicho, obligando a los pobladores a abandonar sus hogares. Del mismo modo, acaba con las fuentes de ingresos y destroza la economía de las naciones. Por otra parte, el precio de los fertilizantes ha subido incluso más rápido que el de los alimentos, que ya alcanza su punto más alto en 10 años. Una tormenta perfecta generada por la ambición de Washington y la ceguera y macedumbre de la Unión Europea. Otra variable que incide en el desastre humanitario al que nos enfrentamos es el aumento de los costos de operación para el PMA, que ha trepado a $73,6 millones por encima del promedio del 2019, una asombrosa subida del 44%. Este incremento habría servido para alimentar a 4 millones de personas durante un buen tiempo. Por tal motivo, en países como Nigeria, Sudán del Sur o Yemen, se están reduciendo las raciones de alimentos para llegar a más personas. Esto equivale a tomar del que padece hambre para alimentar al que padece inanición. Todos los esfuerzos que se hacen para atender la crisis serán siempre insuficientes si no se atienden las causas del hambre. Otro hecho que debe ser tomado muy en cuenta es el irresponsable despilfarro de alimentos que se da en naciones desarrolladas. Es así como en el mundo se desperdician 121 kilogramos de alimentos por persona. Según un informe emitido por la ONU, se perdieron 931 millones de toneladas de víveres en 2019. Por otra parte, las Naciones Unidas señalan que en el mundo fallecen por causa de hambre 24.000 personas cada día,
el 16% de las 150.000 defunciones diarias que hay hoy en el planeta. Un promedio de 9 millones de personas al año. Y mientras esta catástrofe humanitaria sucede, Washington y sus satélites se dan el lujo de bloquear los granos y fertilizantes rusos. Es importante recordar que Rusia se convirtió en el granero del mundo, así como en el mayor exportador de granos y fertilizantes a nivel planetario, por lo que, dadas las circunstancias, bloquear u obstaculizar sus exportaciones es un delito de lesa humanidad del que los organismos internacionales hacen caso omiso, manejando la crisis sin enfrentar sus verdaderas causas. Lo cierto es que sin la participación de Rusia en el acuerdo de exportación de granos y fertilizantes a través del Mar Negro, la crisis alimentaria aumentará y más millones de personas perderán la vida por causa del hambre. Esto mientras Washington gasta 850.000 millones de dólares en pertrechos bélicos. ¿Primará la sensatez o nos hundiremos en el caos? Amanecerá y veremos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.